Cedo la palabra en primer lugar a la distinguida representación de St. Kitts and Nevis. Mr. President. Presidente, St. Kitts and Nevis se suma a la declaración pronunciada por Barbados en nombre de la CARICOM, la Comunidad del Caribe. Queremos dar la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, su excelentísimo Bruno Rodríguez Perea. Señor presidente, el pueblo y el gobierno de St. Kitts muestra su solidaridad con nuestros hermanos y hermanas del Caribe que se han visto afectados por el huracán Melissa. El camino a la recuperación va a ser complicado, pero esperamos que como comunidad mundial los esfuerzos colectivos les permitan recuperarse. Estamos hoy aquí para reiterar la necesidad urgente de poner fin a el bloqueo unilateral financiero, económico y comercial impuesto a Cuba. Y pedimos también que se elimine a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Presidente, han pasado más de 6 décadas desde que se impusiera este embargo, causando un sufrimiento importante al gobierno y al pueblo de Cuba, especialmente a los mayores, a la infancia y a la población más vulnerable. Los últimos datos nos indican que durante el periodo 1 de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025, los daños materiales causados por el embargo han aumentado en un 49%, cifra inquietante. Señor presidente, Cuba no es únicamente nuestro vecino caribeño por geografía, sino que ha seguido siendo un asociado y un amigo para toda la comunidad del Caribe. Nos han ayudado a la hora de desplegar esfuerzos, especialmente a la hora de dar educación a nuestro pueblo y asistencia médica especializada para las sociedades más vulnerables, y se lo agradecemos enormemente. Por lo tanto, mostramos nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo de Cuba como expresión de nuestro compromiso con los vínculos profundos de amistad y de valores comunes que nos siguen uniendo. Señor presidente, St. Kitts and Nevis da las gracias al secretario general por su informe exhaustivo sobre este tema y saludamos a las Naciones Unidas por sus esfuerzos constantes durante más de 30 años para presentar esta resolución anual aquí en la Asamblea General. La resolución nos sigue ofreciendo la oportunidad de recordar al mundo el sufrimiento del pueblo cubano. Para terminar, señor presidente, St. Kitts and Nevis confirma su defensa de que se ponga fin a este bloqueo contra Cuba. Gracias. Doy las gracias a la distinguida representante permanente de St. Kitts and Nevis y cedo la palabra ahora a la distinguida representación de Vietnam. Presidente, mi delegación quiere dar las gracias al secretario general por su informe exhaustivo sobre este tema del programa. También querría dar la bienvenida a su excelentísimo, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba. Vietnam se adhiere a las declaraciones pronunciadas por Uganda, Irak y Singapur en nombre del MNOAL, el Grupo de los 77 y China y la ASEAN, respectivamente. Estas declaraciones confirman la convicción de una apabullante mayoría de los miembros de las Naciones Unidas, en el sentido de que el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba tiene que levantarse plenamente, sin condiciones y sin más demora. Presidente, transcurridos más de 60 años, este bloqueo unilateral sigue siendo una contradicción a los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional: la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos
y la libertad del comercio y la navegación internacionales. El bloqueo ha causado un daño prolongado al pueblo cubano, viola los derechos legítimos al desarrollo y socava el espíritu del multilateralismo y de la humanidad que representan las Naciones Unidas. Según el informe más reciente de Cuba ante las Naciones Unidas, el bloqueo ha causado pérdidas de 7.500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025, casi el 50% más que el año anterior. Y bajo estas cifras está la lucha de los ciudadanos ordinarios, un acceso limitado a fármacos, alimentos y energía, la base de la dignidad humana y el progreso. Presidente, en el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General, el presidente de Vietnam reiteró el llamamiento para la eliminación total de todas las sanciones contra Cuba y la eliminación de Cuba de la llamada lista de países que patrocinan el terrorismo, lo que refleja la solidaridad inquebrantable de Vietnam con Cuba y nuestra convicción de que el diálogo y los contactos y no el aislamiento son la única senda posible hacia la reconciliación y la prosperidad común. Por lo tanto, Vietnam se suma a la comunidad internacional y una vez más pide que se ponga fin a esta política obsoleta y ineficaz y pide a todos los estados que se abstengan de aplicar medidas extraterritoriales que contravienen el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La propia experiencia de Vietnam da testimonio del poder transformador del diálogo y la reconciliación. Transcurridos 30 años de la eliminación del bloqueo de Estados Unidos y la normalización de las relaciones, Vietnam y Estados Unidos se han convertido en asociados estratégicos. Los dos países ahora trabajan en una serie de ámbitos de forma estrecha, haciendo que el enfrentamiento se haya transformado en cooperación y la rivalidad del pasado en una alianza basada en el respeto mutuo y beneficios para todos. Esta transformación ha dado pie a beneficios para ambos pueblos, intercambios culturales y educativos que se han ahondado, han aumentado las inversiones y el comercio, y la cooperación en ciencia y tecnología ha abierto nuevas oportunidades para un crecimiento común. Esta experiencia es prueba fehaciente de que si las naciones se decantan por el diálogo y no la división y el respeto en lugar del resentimiento, pueden crear juntos un futuro de confianza y progreso común. Vietnam espera sinceramente que este espíritu de reconciliación defina un día las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, seguimos preocupados porque los últimos desarrollos estratégicos parecen ir por el camino contrario, con más restricciones y una aplicación más rigurosa del bloqueo. Por eso pedimos que se reevalúen estas medidas de forma minuciosa en un espíritu de diálogo, consideración humanitaria y respeto por el derecho internacional. Presidente, la continuación del bloqueo contra Cuba no se puede defender desde el punto de vista moral. Es insostenible jurídicamente y es contraproductiva desde el punto de vista económico. No tiene ningún propósito. Lo único que hace es alargar el sufrimiento y erosionar el respeto de los valores que todos intentamos respetar. Por eso pedimos a la Asamblea General que una vez más adopte la resolución que estamos examinando. No como acto de solidaridad con Cuba únicamente, sino como una confirmación de la Carta de las Naciones Unidas, los principios del derecho internacional y la conciencia colectiva de la humanidad. Vietnam va a seguir aportando firmemente el derecho a la soberanía, la libre determinación y el desarrollo de Cuba, esperando que el principio de justicia, diálogo y cooperación prevalezcan en última instancia. Gracias, presidente. Doy las gracias al distinguido representante de Vietnam y ahora cedo la palabra a la distinguida representación de Malasia. Mr. President. Presidente, Malasia se suma a las declaraciones pronunciadas en nombre de la ASEAN, el MNOAL, el Grupo de los 77 y China y la OCI. Presidente, Malasia
se opone, al igual que otros, a la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra cualquier país, incluida Cuba. Son medidas que contravienen los principios de igualdad soberana y el derecho internacional, el derecho humanitario internacional, la Carta de la ONU y las normas y principios de relaciones pacíficas entre los Estados. Las MCU que se han impuesto desde hace tiempo a Cuba han limitado de forma grave la economía y han limitado su capacidad a desarrollarse. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el bloqueo generó pérdidas que superan los 7.000 millones de dólares estadounidenses, es decir, casi el 49% más que el mismo periodo del año anterior. Además, el bloqueo ha afectado negativamente las relaciones comerciales de Cuba, lo que ha creado obstáculos graves en las transacciones bancarias y financieras, el comercio internacional, el acceso a los créditos y a la financiación, la adquisición de combustible y los contactos con suministradores, algo que es fundamental para el desarrollo nacional. Además, ha desalentado la inversión extranjera. El país ha perdido renta vital necesaria para adquirir alimentos, fármacos y suministros médicos, incluida leche en polvo para los niños y otros artículos esenciales para el desarrollo social. Todo ello ha socavado sectores clave como el turismo, la biotecnología, la energía y la minería, las TIC, la construcción y el transporte. El efecto acumulativo ha limitado el crecimiento de Cuba y ha tenido un efecto negativo en el bienestar de su pueblo. El bloqueo unilateral económico, comercial y financiero contra Cuba tiene que terminar de forma inmediata e incondicional, incluida la supresión de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Presidente. Hay que eliminar la práctica de imponer MCUs como medio de consecución de objetivos políticos, porque las víctimas reales son las personas, los ciudadanos de a pie, que se ven privados del desarrollo socioeconómico y de los servicios esenciales, incluida la educación y la sanidad para la infancia. Por ello, Malasia sigue apoyando esta resolución anual de la Asamblea General titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por los Estados Unidos de América. En ese sentido, Malasia pide a las partes afectadas que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y que se abstengan de tomar medidas que no se ajusten al derecho internacional y las prácticas de las Naciones Unidas. Gracias. Doy las gracias al distinguido representante de Malasia y ahora cedo la palabra a la distinguida representación de Indonesia. Mr. President. Presidente, nos sumamos a la declaración pronunciada por ASEAN, el MNOAL, la OCI y el G77 y China. Nos sumamos al informe del secretario general que destaca el impacto grave y constante del bloqueo al pueblo cubano, el sufrimiento económico y el estancamiento en el desarrollo, los límites al acceso a alimentos, fármacos y otros suministros esenciales. Este bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba contradice los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de la ONU. El bloqueo no únicamente ha impedido el crecimiento económico de Cuba, sino que además ha agravado sus desafíos socioeconómicos. Estas condiciones socavan la aplicación de la Agenda de 2030 de Desarrollo Sostenible y ponen en peligro nuestro compromiso común con no dejar a nadie atrás. Presidente, las medidas unilaterales como este embargo han erosionado la confianza en el multilateralismo y debilitan los esfuerzos colectivos para conseguir prosperidad en el mundo. Este bloqueo, que se ha prolongado más que cualquier otra medida unilateral en la historia moderna, representa una traba constante a la cooperación internacional. En ese sentido, Indonesia
rechaza todos los intentos de fortalecer este bloqueo unilateral contra Cuba. Confirmamos nuestra postura de principios a favor de la resolución que pide que se ponga fin de forma inmediata al bloqueo. También apoyamos el llamado de sacar de la lista a Cuba, de esa lista de países que patrocinan el terrorismo. Presidente, poner fin al bloqueo no únicamente podría mejorar el bienestar del pueblo cubano, incluido el derecho al desarrollo, sino que además podría restaurar la integridad de esta asamblea y confirmaría nuestro compromiso con el multilateralismo. Indonesia va a seguir mostrando su solidaridad a Cuba y a todas las naciones que respetan los principios del derecho internacional, la igualdad y la justicia, en nuestro intento de conseguir la visión común de paz, dignidad y prosperidad para todos. Gracias. Doy las gracias a la distinguida representante de Indonesia y ahora cedo la palabra a su excelencia el representante permanente de Argelia. Mr. President. Señor presidente, Argelia se suma a las declaraciones pronunciadas en nombre del Grupo Africano, la OCI, el MNOAL y el G77. Y además tenemos una serie de comentarios a título nacional. Antes que nada, es un honor para Argelia dar la bienvenida a su excelentísimo el señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Encomiamos el compromiso constante de su país con los principios de solidaridad, dignidad e independencia. También queremos expresar nuestro agradecimiento al secretario general por su informe exhaustivo sobre este tema tan importante que aparece en el documento A/80/83. Presidente, orientados por los principios y propósitos de la Carta de la ONU, queremos confirmar nuestro compromiso inquebrantable con la eliminación inmediata e incondicional de este bloqueo comercial, financiero y comercial injusto impuesto a Cuba desde hace más de 60 años ya. Esta política contraviene los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, incluida la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. Es uno de los ejemplos más claros de medidas coercitivas unilaterales que contradicen el espíritu del multilateralismo y el objetivo colectivo de las Naciones Unidas. Argelia expresa su profunda preocupación y su decepción por la continuación de este bloqueo y sus consecuencias humanitarias y socioeconómicas, que han quedado demostradas de forma amplia en los informes del secretario general. El bloqueo sigue causando un sufrimiento enorme al pueblo cubano y socava de forma grave los esfuerzos de Cuba de alcanzar los ODS hasta 2030. Estamos totalmente en contra, por principio, a la imposición de decisiones y medidas unilaterales que afecten la soberanía y el desarrollo de otros estados. Argelia repudia categóricamente todas las medidas coercitivas unilaterales que no hayan sido autorizadas por los órganos relevantes de las Naciones Unidas.
ya que violan los derechos humanos, impiden la cooperación internacional y entorpecen la consecución del bienestar para los pueblos. En ese sentido, Argelia pide que se saque a Cuba de la lista de supuestos países que patrocinan el terrorismo, una designación que es injustificada y negativa para la confianza y la cooperación internacionales. Por último, señor presidente, reafirmamos nuestro apoyo firme y fraternidad y solidaridad con Cuba, y por ello mi delegación votará a favor del proyecto de resolución, como venimos haciendo desde hace años. Gracias. Doy las gracias a su excelentísimo representante permanente de Argelia. Y ahora cedo la palabra a la distinguida representación de la República Democrática Popular Lao. Señor presidente, mi delegación se suma a las declaraciones pronunciadas por Uganda, Irak y Singapur en nombre del MNOAL, el G77 y China y la ASEAN, respectivamente. Y nos hacemos eco del llamado de poner fin al bloqueo contra Cuba. Queremos dar la bienvenida a su excelentísimo canciller Bruno Rodríguez Parrilla, de Cuba, a esta sesión, y queremos dar las gracias al secretario general por su informe sobre este tema importante. Nuestro país confirma su solidaridad inquebrantable con el pueblo y el gobierno cubanos. El bloqueo, que lleva impuesto desde hace más de 6 décadas, contraviene directamente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas establecidas del derecho internacional. Estas medidas unilaterales y prolongadas no únicamente han causado daños socioeconómicos graves al pueblo cubano, sino que además impiden el derecho legítimo al desarrollo, la soberanía y la libre determinación nacional. En un momento en el que el mundo encara desafíos sin precedentes, del aumento de las desigualdades y la intensificación de las tensiones geopolíticas a crisis sanitarias y desastres climáticos, es, desde el punto de vista moral y político, injustificable mantener estas medidas coercitivas que agravan todavía más el sufrimiento humano y limitan el desarrollo inclusivo. Nuestro país está convencido de que no hay ningún país que se deba haber privado de establecer su propia senda de desarrollo sin injerencia exterior alguna. En ese sentido, apoyamos la adopción de la resolución sobre este tema, la resolución A/80/L.6. La reconocemos como un ejemplo y un reflejo de la comunidad internacional en su llamado a la justicia, equidad y respeto del derecho internacional. Mediante estas medidas multilaterales podemos allanar el camino hacia un mundo más pacífico y equitativo para todos los países, grandes y pequeños. Señor presidente, la República Democrática Popular Lao piensa que las MCU no únicamente contradicen la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, sino que además impiden el desarrollo sostenible e imponen un sufrimiento injusto a personas inocentes. Por tanto, tenemos que redoblar esfuerzos para fomentar un entorno oportuno para la cooperación y el desarrollo entre todas las naciones. En ese sentido, la RDP Lao, una vez más, se suma a la comunidad internacional y pide que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra la República de Cuba.
y que se elimine a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo y la eliminación de todas las MCUs que se han impuesto a países soberanos. Para concluir, la RDP-LAO pide a todos los Estados miembros que confirmen su firmeza colectiva a la hora de respetar la Carta de las Naciones Unidas, salvaguardar los derechos soberanos de las naciones y fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible, especialmente para países afectados por estas medidas coercitivas de forma injusta, para garantizar que el pueblo de Cuba, al igual que todos los pueblos del mundo, tengan la libertad de florecer y definir su propio destino. Gracias, presidente. Doy las gracias al distinguido representante de la República Democrática Popular Lao y ahora cedo la palabra a la distinguida representación de Zimbabue. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Empiezo con un agradecimiento por haber convocado esta importante sesión para examinar una vez más la necesidad urgente de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El debate es fundamental en cuanto a nuestro compromiso para con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la igualdad soberana de todos los estados. Mi delegación suscribe las declaraciones pronunciadas en nombre del Grupo Africano, del NOAL y del G77 China. Y acotamos las siguientes observaciones nacionales. Acogemos con beneplácito la presencia del canciller de Cuba, el excelentísimo Bruno Rodríguez Parrilla. Y aplaudimos al gobierno de Cuba por haber destacado el impacto devastador que tiene el bloqueo en la vida cotidiana y el bienestar del pueblo cubano. El informe reciente sobre Cuba presenta una cuenta aleccionadora del sufrimiento humano y las consecuencias del alcance amplio de las medidas coercitivas unilaterales. Deja claro que con cada día que pasa, el bloqueo no solo causa dolor a las personas de a pie, sino que también afecta el camino de Cuba hacia el desarrollo sostenible. Señor presidente, el que la Asamblea General se haya ocupado de esta cuestión durante 33 años consecutivos es un recordatorio aleccionador que la voluntad de la comunidad internacional se sigue despreciando. Si bien las resoluciones han expresado una y otra vez un rechazo abrumador del bloqueo, un avance progresivo hacia su eliminación se nos escapa. Este desafío persistente del derecho internacional ha sometido al pueblo cubano a dificultades prolongadas y constituye una violación flagrante de su soberanía, independencia e integridad territorial. También preocupa la inclusión constante e injustificada de Cuba en la llamada lista de los estados patrocinadores del terrorismo, un acto que cercena aún más el acceso por el país a sistemas financieros internacionales y programas de desarrollo. El efecto acumulado de estas medidas ha sido la obstrucción deliberada del progreso socioeconómico de Cuba, en contradicción clara al espíritu de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Señor presidente, ningún país debe ser denegado al acceso de medicamentos vitales, tecnología, servicios financieros, equipo agropecuario y un comercio justo, pero sigue siendo la realidad diaria para el pueblo de Cuba bajo el peso de un bloqueo desprovisto de legitimidad moral y jurídica. La permanencia de esta política es una afrenta al multilateralismo y un obstáculo para el desarrollo, así como un desafuero de los derechos fundamentales y de la dignidad de toda una nación. Zimbabue también es víctima de medidas coercitivas unilaterales. También hemos asistido de manera presencial a cómo estas medidas pueden asfixiar economías y limitar el progreso social. Nos mostramos solidarios con el pueblo de Cuba, tanto como por cuestión de principio como testamento de los vínculos de amistad que existen entre nuestros dos países y pueblos. Por ende, reiteramos nuestro llamamiento para que los Estados miembros se abstengan de promulgar y ejecutar medidas coercitivas unilaterales que contravengan el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta. Señor presidente,
Zimbabue encomia al gobierno y pueblo de Cuba por su resiliencia ante la injusticia. A pesar de estos desafíos descomunales, Cuba no deja de contribuir decididamente a la cooperación internacional mediante las brigadas médicas, las cuales han salvado millones de vidas en el mundo entero. Para concluir, el impacto del bloqueo en la población de Cuba está bien documentado. El apoyo abrumador a favor de la resolución que pide que se ponga fin al bloqueo es constante. Ahora hay que actuar con decisión. Nuestro llamamiento unificado a los Estados Unidos para recapacitar en cuanto a su política de sanciones y levantar el bloqueo debe insistirse para que Cuba pueda gozar del desarrollo sostenible. También se le debe eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores de terrorismo, ya que esa designación va en desmedro de la cooperación internacional. Zimbabue seguirá solidario con el pueblo de Cuba y estaremos apostando por el respeto del multilateralismo, respeto mutuo y adhesión a la Carta de las Naciones Unidas. Muy agradecida. El presidente no usa la palabra. Doy las gracias a la distinguida representante de Zimbabue y me permito ofrecer ahora la palabra a la distinguida representación permanente de México. Señor presidente, estimadísimos colegas, comienzo reconociendo la presencia del canciller de Cuba, don Bruno Rodríguez, en la Asamblea General. Año con año nos reunimos en este foro con la inequívoca expectativa de que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba desde hace más de 6 décadas. Observemos que los Estados miembros de la ONU han votado anualmente y de manera abrumadora en favor de levantar el bloqueo. Sin embargo, hay un continuo desacato a esta voluntad mayoritaria de la comunidad internacional y de las resoluciones de esta Asamblea General. Pareciera que aún no podemos escapar de los prejuicios y las intolerancias que caracterizaron la política de la Guerra Fría, que en la perspectiva histórica ha mostrado su indiscutible fracaso. En el marco de la reciente Semana de Alto Nivel, el secretario de Relaciones Exteriores de México refrendó nuestra posición histórica contra el bloqueo y el llamado a eliminar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Igualmente expresó que México abogará siempre por la solución pacífica de las controversias y por ello rechaza las sanciones y los bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones ni de paz ni de prosperidad. México igualmente condena categóricamente la aplicación del título 3 de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, la llamada Helms-Burton Law, medida que afecta no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los intereses nacionales de terceros países. Hay que decirlo claramente, toda medida unilateral concebida como presión política para influir en decisiones internas de otro Estado, contraviene los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como los principios constitucionales de la política exterior de México y atenta contra la paz y la estabilidad entre los pueblos.
Y es precisamente la Carta de la ONU que en su capítulo 7 reserva exclusivamente al Consejo de Seguridad la facultad de imponer sanciones u otras medidas coercitivas para mantener la paz internacional. Por ello, México sostiene que no debe haber sanciones de ninguna índole fuera de las que adopte el Consejo de Seguridad. Señor presidente, Cuba enfrenta una crisis económica incluso más severa que la experimentada durante los años 90, agravada por el bloqueo y el reforzamiento de sanciones por parte del gobierno estadounidense. El país incluso continúa sufriendo los estragos de la pandemia por COVID-19 cuando el resto de la comunidad internacional logró dar la vuelta a esa página de la historia contemporánea. A esto también se suman los altos precios del petróleo internacional, resultado de conflictos ajenos a Cuba, y los desastres naturales que continuamente azotan a todo el Caribe. Obstaculizar el crecimiento y el bienestar económico mediante imposiciones unilaterales es contrario a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y de la igualdad de oportunidades que México defiende en todos los foros internacionales. El pueblo cubano merece un futuro más alentador y que no esté sujeto a decisiones que se tomaron en un contexto histórico, político y económico muy distante del que hoy vivimos. Las nuevas generaciones de cubanos y cubanas merecen ya vivir fuera del contexto de confrontación en el que Cuba fue colocada por las circunstancias de la Guerra Fría. Por otra parte, las relaciones entre vecinos del continente americano, basadas en el respeto y el entendimiento mutuos, son indispensables para el crecimiento y el desarrollo de los países del hemisferio. Muchas gracias. El presidente en uso de la palabra. Doy las gracias al distinguido representante permanente de México. Es un placer ofrecer la palabra a la excelentísima representante permanente adjunta por Egipto. Gracias, señor presidente. Señor presidente, empiezo con un agradecimiento dirigido al secretario general por el informe sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. Mi país suscribe las declaraciones pronunciadas por el Grupo de los 77 y China, el Grupo Africano, el Movimiento de los No Alineados y la OCI. Señor presidente, Egipto reafirma su firme postura a favor de Cuba, que afronta estas sanciones. Las medidas unilaterales impuestas contra Cuba han tenido una incidencia negativa en todos los aspectos que definen la vida social y económica del pueblo cubano. Constituye un obstáculo grave para el desarrollo. Egipto sabe que la continuación de este bloqueo durante más de 6 decenios contraviene los principios de la Carta y las normas del derecho internacional, por no hablar de socavar esfuerzos colectivos en pro del respeto del multilateralismo y lograr la cooperación internacional y desarrollo sostenible. Señor presidente, Egipto hace hincapié en la importancia de respetar las decisiones de la Asamblea General, así como las otras resoluciones que piden poner fin al bloqueo. Destacamos que el uso de las medidas coercitivas unilaterales no ayudan a la cooperación internacional ni constituyen el espíritu de solidaridad que necesita el sistema multilateral en estos momentos difíciles. Abogamos por levantar inmediatamente el bloqueo impuesto contra Cuba para que el pueblo logre las expectativas legítimas de desarrollo y prosperidad. Gracias, señor presidente.
El presidente de las gracias al representante de Egipto. Ofrezco ahora la palabra a la distinguida representación de Ghana. Señor presidente, Ghana suscribe las declaraciones pronunciadas por el G77 China, el Grupo Africano y el Movimiento de los No Alineados. Y en este momento hacemos uso de la palabra en calidad de representante nacional y aprovechamos la oportunidad para dar las gracias al secretario general que entregó el informe A/80/ AC3. Señor presidente, pocos temas ante esta asamblea hablan con elocuencia sobre la conciencia compartida a medida que continúa el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la República de Cuba durante más de 60 años. Esta medida ha sido una contradicción moral y económica con respecto a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, a saber, la igualdad soberana, la no injerencia y el derecho de todos los pueblos a buscar su propio desarrollo en dignidad y en paz. Ghana, una y otra vez y con decisión, ha abogado por el fin del bloqueo, porque sabemos que ninguna nación debe serle denegada la oportunidad de comerciar de manera libre en el comercio internacional para el bien de sus ciudadanos. Esta convicción se hunde sus raíces en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y en las tantas resoluciones de esa Asamblea. No obstante, a pesar de más de 30 años consecutivos de voto a favor en este recinto, esta política injusta persiste y sigue limitando la capacidad que tiene Cuba de modernizar su economía, limita el acceso a medicamentos, tecnología y mercados y socava las aspiraciones del pueblo resiliente cuyo espíritu de cooperación ha enriquecido nuestra humanidad colectiva. Señor presidente, en el debate de alto nivel reciente, las voces de todas las regiones, sobre todo del sur global, exigieron claridad moral para levantar de inmediato el bloqueo. La presidencia de Ghana se sumó al curso de principio cuando pidió que se eliminara el bloqueo contra Cuba. Al examinar el proyecto de resolución A/80L.6, Ghana se pronunciará a favor, como prueba de la solidaridad histórica y amistad. Se basa en la ley y se basa en nuestra convicción a favor de un orden que se base en las normas. Este bloqueo impone cargas indebidas a terceros, lo cual contraviene el derecho internacional y el espíritu de la Carta de Igualdad Soberana. El bloqueo no solo es un problema para Cuba, es símbolo de la labor inconclusa del sistema multilateral. Evita el progreso hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y fomenta la prosperidad que buscamos en el sur global. La contribución de Cuba a la solidaridad y cooperación internacionales, cooperación médica, innovación, demuestra lo que es posible cuando las naciones optan por las asociaciones y no los castigos. Ghana, como muchos otros, se ha beneficiado de ese espíritu, incluso a pesar de las adversidades que afronta Cuba. Para concluir, señor presidente, Ghana reafirma su firme apoyo para el gobierno y pueblo de Cuba. Pedimos que se ponga fin de una buena vez al bloqueo y que la conciencia de esta asamblea se imponga sobre la política de división. Restablezcamos la justicia, hagamos valer la justicia y demos significado al principio que ninguna nación debería prosperar a expensas de otros que sufren. Gracias. El presidente de las gracias a la distinguida representante de Ghana. Ahora ofrezco la palabra a la distinguida representación de las Islas Salomón. Mr. President. Señor presidente, mi delegación suscribe la declaración pronunciada por Irak en nombre del Grupo de los 77 China. Y nos permitimos contribuir al debate en calidad de representante nacional. Las Islas Salomón reafirman su solidaridad con el pueblo de Cuba. Además, queremos ofrecer un agradecimiento muy cumplido al gobierno y al pueblo de Cuba por haber formado de más de 100 doctores en Cuba de las Islas Salomón que ahora trabajan en nosocomios, centros de salud y salvan vidas en nuestras comunidades. A pesar del bloqueo económico y las sanciones, Cuba
ha sido faro de salud y de diplomacia. Señor presidente, observamos con gran preocupación que el informe del secretario general A/80/83 una vez más envía un mensaje claro, en el sentido de que el bloqueo sigue siendo una cortapisa para que Cuba pueda lograr la Agenda 2030 y los ODS. Nos quedan 5 años para cumplir la Agenda 2030 y no dejar a nadie ni a ningún país atrás tendría que ser prioridad para todos nosotros y lograr así un mejor futuro para las generaciones venideras. Hay que fortalecer la cooperación multilateral con apego a la Carta de las Naciones Unidas. El bloqueo prolongado unilateral contra Cuba durante más de 6 decenios niega el derecho que tiene Cuba al comercio, acceso a servicios y bienes básicos y el derecho absoluto de Cuba por el desarrollo y la soberanía. Señor presidente, las Islas Salomón no apoyan las medidas unilaterales ni medidas de ese tipo que afecten el bienestar socioeconómico de otro Estado miembro de las Naciones Unidas. Estas medidas son incongruentes con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y por ello, nos sumamos a la comunidad internacional al exigir poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Por último, las Islas Salomón apuestan por el restablecimiento de las relaciones amistosas entre los Estados Unidos y Cuba en nombre de la paz y animados por el espíritu y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Muy agradecido. El presidente en uso de la palabra. Todas las gracias al distinguido representante de las Islas Salomón. Ofrezco la palabra a la distinguida representación permanente de Nicaragua. Señor presidente, nos asociamos a las declaraciones hechas por el representante de Irak en nombre del G77 más China, con Uganda en nombre del Movimiento de Países No Alineados y Venezuela en nombre del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Saludamos y agradecemos la presencia del hermano compañero Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, y su distinguida delegación, a quienes expresamos nuestro saludo fraterno y reconocimiento por su valentía, espíritu incansable de lucha y de victorias. Valoramos profundamente la información que él va a compartir, ya que pone y pondrá en evidencia los graves daños y desafíos que continúa enfrentando el querido y heroico pueblo de Cuba. Señor presidente, la práctica impositiva del poder imperial, cargado de prepotencia, erosiona la confianza de los pueblos en el sistema multilateral y desvirtúa el papel de las Naciones Unidas. Es el momento de romper con la lógica unipolar y de levantar con firmeza, dignidad y principios la voz soberana de los pueblos que forjamos este nuevo mundo multipolar. Los pueblos van consolidando su camino hacia el ya evidente orden multipolar, tejiendo alianzas más justas y solidarias, cimentadas en el respeto pleno a la soberanía de los estados y desafiando con decisión los rezagos del imperialismo, colonialismo y neocolonialismo, que aún pretenden imponerse ante la voluntad de los pueblos libres. Continuar la imposición, promover y aplicar las ilegales medidas coercitivas unilaterales, económicas, políticas o de cualquier índole, constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional, el derecho humanitario y de la Carta de Naciones Unidas. Es inaceptable y vergonzoso que algunos estados persistan en estas inhumanas, ilegales medidas arbitrarias y selectivas. Agresiones que son armas de chantaje y castigo contra pueblos dignos e independientes.
Denunciamos estas prácticas incompatibles con las Cartas de las Naciones Unidas, violatorias de la soberanía, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de los pueblos. Señor presidente, año con año en esta Asamblea escuchamos al unísono que se ponga fin de una vez por todas una de las injusticias más prolongadas, crueles y anacrónicas de nuestro tiempo. El criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba por más de 6 décadas ha sido el principal instrumento de una política de agresión extrema diseñada para someter al pueblo cubano, causando dolor y sufrimiento en la vida de sus ciudadanos, asfixiando su economía, instigando provocar un cambio de gobierno en un pueblo soberano que no se doblega nunca ante los designios del imperio. Este bloqueo es un acto deliberado de guerra económica, un castigo colectivo que viola masivamente los derechos humanos de una nación entera. Es un desprecio descarado y absoluto por la vida, la salud, la alimentación, la educación, al derecho al desarrollo y a la autodeterminación de ese pueblo tan generoso y solidario, como son nuestras hermanas y hermanos cubanos. Cada día que pasa, las consecuencias devastadoras del bloqueo agravan la situación de millones de cubanos en todos los ámbitos, limitando la capacidad de Cuba para acceder a medicamentos, tecnologías, alimentos y recursos financieros, afectando su potencial productivo, impactando en sus programas de desarrollo sostenible y en la implementación de la Agenda 2030. En este mismo contexto de hostigamiento se suma la injusta y arbitraria inclusión de la hermana República de Cuba en la infame lista ilegal de los Estados Unidos que la acusa falsamente de patrocinar el terrorismo. Calumnia y agresión que pretende justificar lo injustificable. Cuba solo patrocina vida, cooperación y hermandad. Esa es la lista en que Cuba honrosamente participa. Frente a esta agresión, la dignidad de Cuba se erige como un faro de resistencia. Cuba, ese gigante de la solidaridad internacional que continúa de pie, compartiendo solidariamente educación, salud, ciencia y esperanza con los pueblos del mundo. Miles de médicos, maestros, ingenieros, deportistas y profesionales cubanos han llevado salud, educación, deporte a los rincones más recónditos de la tierra. Sus brigadas médicas han sido siempre las primeras en asistir incondicionalmente ante desastres naturales y epidemias, como la gran mayoría de los países aquí presentes, incluyendo países desarrollados, lo sabemos muy bien y agradecemos. Escribiendo así Cuba, las páginas más luminosas del internacionalismo revolucionario y de la esencia socialista, humanitaria de su gloriosa revolución. Señor presidente, esta Asamblea desde hace 33 años ha declarado que el bloqueo contra Cuba es injustificable e ilegal, pese a los intentos de los Estados Unidos de revestirlo con argumentos infundados e injerencistas. Por lo tanto, esta Asamblea también tiene la obligación de hacer cumplir todas estas resoluciones. Nicaragua es testigo vivo y agradecido de esa solidaridad cubana. Condenamos en los términos más enérgicos este bloqueo ilegal, inmoral e inhumano impuesto contra Cuba y exigimos su fin inmediato, total e incondicional. Los pueblos del mundo, incluyendo el de los Estados Unidos, demandan el fin de este bloqueo. Están con Cuba, están a su lado, caminando con ella, porque la solidaridad es más fuerte que el chantaje, porque la historia y la justicia siempre estarán con los pueblos que no se venden, que no se rinden. Señor presidente, tenemos la certeza de que la solidaridad internacional con Cuba seguirá creciendo como expresión de dignidad compartida.
Al aprobar esta resolución, la Asamblea General alzará una vez más su voz firme para condenar esta guerra económica criminal y todas sus manifestaciones y efectos extraterritoriales que continúan intensificándose contra la hermana República de Cuba. Nicaragua, como todos los años, afirma su respeto, su admiración y cariño eterno a Cuba y votará a favor del proyecto de resolución A/80/L6, reiterando nuestro apoyo, reconocimiento y gratitud al querido y generoso pueblo y gobierno de Cuba, cuyo heroísmo y ejemplo es fiel a su vocación internacionalista, siempre dispuesta a contribuir con su experiencia en el bien común de la humanidad. Muchas gracias. La presidenta no usa la palabra las gases. Gracias al distinguido representante de Nicaragua. Y ahora ofrezco la palabra al excelentísimo Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba, que presentará el proyecto de resolución A/80/L.6. Señora Presidenta, expreso profundas condolencias y solidaridad a los gobiernos y pueblos de Jamaica, Haití, República Dominicana, que han sufrido pérdidas de vidas debido al huracán Melissa. También a Panamá, que ha sufrido algunas pérdidas por intensas lluvias, y también nuestros mejores deseos a Bahamas y Bermuda. Hablo en nombre de un pueblo que ahora mismo enfrenta con escasos recursos, prácticamente solo con voluntad, unidad y solidaridad, un huracán monstruoso. Como ha dicho anoche el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz, y cito, ante este nuevo desafío también saldremos victoriosos. Hemos escuchado el discurso infame, amenazador, arrogante, mentiroso y cínico del nuevo representante permanente de los Estados Unidos, que no se encuentra en la sala. Así lo esperábamos, sabiendo de dónde viene el personaje y de sus turbios vínculos con el secretario de Estado, las mafias de contratistas militares y la claque política de Miami. Ayer, desde este podio, dijo que se iba a referir a hechos, pero hizo justamente lo contrario. Solo recordaré lo que él parece ignorar a pesar de sus responsabilidades, o peor, lo que quizá desvirtúa con espíritu mendaz. Las leyes y normas de agresión económica de su país contra Cuba no son ambiguas en cuanto a acciones y ambiciones. Declaran abiertamente en ley la meta de restringir las relaciones comerciales, de inversión y crediticias de Cuba con todos los países. Establecen también en cuerpos de ley la obligación de los diplomáticos estadounidenses de cumplir con ese mandato en sus contactos con funcionarios de los gobiernos que ustedes representan. Recomendaría leer a mis colegas de Estados Unidos el título 1 y el título 3 de la ley Helms-Burton y el contenido de la ley Torricelli. Las acciones hablan por sí solas y me referiré a ellas con claridad. Esta Asamblea podrá determinar por sí misma, como ha hecho durante 33 años, si se está o no ante un bloqueo económico. En las últimas semanas ha sido brutal e inédito el despliegue de presiones, intimidación y toxicidad del Departamento de Estado
a escala planetaria para forzar a los estados soberanos a cambiar su voto sobre la resolución que adoptaremos hoy. Han empleado todas sus armas y artimañas, en especial la coerción. Pero la verdad, el derecho, la razón y la justicia son siempre más poderosos y contundentes. No puede ocultarse que en virtud de la política criminal del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, se priva con saña a mi país, en cualquier rincón del mundo, del uso de los sistemas bancarios para realizar cobros y pagos. Se le priva de acceso a fuentes de financiamiento corriente, de capital de inversión, de remesas, de tecnología para la industria, la producción de alimentos, la infraestructura, el desarrollo científico y los servicios, incluyendo los más sensibles como la salud. El propósito estratégico del bloqueo es provocar un estallido social que derive en el derrocamiento del ordenamiento constitucional que los cubanos hemos decidido darnos libremente en varios referendos. El secretario de Estado es la reencarnación maligna, corrupta y fraudulenta del señor Mallory, y el representante permanente ha venido a convertirse en su vocero. Como se sabe, el impacto de este tipo de agresión no es solo económico, se aplica por diseño, con fría premeditación, respecto a su impacto social y humanitario sobre millones de personas. En Cuba, por ejemplo, se ha registrado en años recientes, y lo digo con dolor, el deterioro de algunos indicadores de salud que, si bien aún son destacados para un país en desarrollo y comparables con los países industrializados, son hoy inferiores a los índices que nuestro país fue capaz de alcanzar progresivamente. Un ejemplo es la mortalidad infantil, que después de años consecutivos con índices por debajo de 5 por cada 1.000 nacidos vivos, se sitúa en 8,5 en el primer semestre de este año. Habría que mentir, como ha hecho el representante permanente de Estados Unidos, para divorciar este resultado del impacto que sobre el sostenimiento del sistema de salud tiene el bloqueo. Como no se pueden separar de él los índices de esperanza de vida, mortalidad materna o disponibilidad de medicamentos altamente subsidiados para la población. Solo entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero pasado, el bloqueo causó a Cuba unos 7.556 millones de dólares en daños y perjuicios materiales. Es un impacto similar al Producto Interno Bruto nominal de al menos 30 países de los que están aquí representados, según datos del Banco Mundial. Pero los daños del bloqueo no solo se expresan en números y perjuicios materiales, sino en la vida cotidiana de nuestros compatriotas. Ninguna persona, familia o sector escapa a sus efectos cotidianos y devastadores. Dailianis, joven cubana de 29 años, con una miocardiopatía hipertrófica que puede implicar riesgo para su vida, requiere la implantación de un desfibrilador automático al que Cuba no tiene acceso. Dailianis y tantos otros pacientes cubanos con similar patología se mantienen en espera de este tipo de implante. El niño Abdiel, de 6 años, necesita una operación de cadera que requiere un injerto óseo. Este tejido se produce en el banco de tejidos del Hospital Cubano Fran País,
pero el indispensable proceso de liofilización está paralizado por la falta de un sensor. No ha sido posible comprarlo, aún teniendo el dinero para pagarlo, porque las empresas que lo suministran ante el bloqueo a Cuba se niegan a venderlo conforme a las prácticas habituales del comercio. No se trata de daños colaterales, no son casos aislados, son experiencias cotidianas, son seres humanos inocentes que sufren. La creatividad de nuestras instituciones y de los profesionales que en ellas trabajan es extraordinaria y muy meritoria, pero no puede calcularse la angustia que genera a las familias cubanas ni la tensión que supone al sistema de salud pública no poder contar con estos medicamentos o insumos médicos cuando se requieren. Parte esencial del recrudecimiento del bloqueo ha sido, desde 2019, el aumento de la persecución a las operaciones de suministro de combustible, incluyendo a empresas navieras, aseguradoras, bancos y gobiernos, lo que ha provocado a Cuba la reducción de proveedores y el incremento exorbitante de los precios. Los apagones o cortes eléctricos son hoy uno de los impactos más visibles y dolorosos del bloqueo en Cuba, con efecto cotidiano sobre las familias, a veces desesperante. Tiene impacto sobre otros sectores como el abasto de agua, los procesos productivos, los servicios y la economía en su conjunto, todo lo cual pesa sobre la población. Hace pocos meses, una corporación de un país y el gobierno amistoso de este declararon imposible suministrar una pieza de repuesto y mera asistencia técnica para reparar una termoeléctrica cubana ante la amenaza de sanciones estadounidenses. Otro sector vital de la economía particularmente perjudicado es el del turismo. Hoy se intimida a ciudadanos de más de 40 países a los que se amenaza con represalias por parte del gobierno estadounidense y la prohibición de acceso al sistema electrónico de autorización de viajes o visa ESTA si en virtud del ejercicio elemental de sus derechos deciden visitar a Cuba. El gobierno de Estados Unidos no solo priva a sus propios ciudadanos del derecho de viajar a Cuba, sino que se propone y consigue privar por vía de la coerción a ciudadanos de otros países que no están bajo su jurisdicción, especialmente ciudadanos europeos. Una de las medidas que mayor impacto tiene es la injustificable presencia de Cuba en la lista unilateral y arbitraria que publica el gobierno estadounidense de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Cuba es un país víctima del terrorismo. Así lo hemos demostrado antes en esta Asamblea. Durante años y aún hoy se organizan y financian contra el país actos terroristas desde territorio de los Estados Unidos. Viven aquí tranquilamente y con absoluta impunidad reconocidos perpetradores de actos horrendos de agresión contra el pueblo cubano, con un saldo de miles de muertes, de mutilados y cuantioso daño material. Entregamos en 2023 al gobierno estadounidense los nombres y datos de 62 terroristas y de 20 organizaciones terroristas que actúan contra Cuba desde este país y no han hecho nada hasta hoy. La guerra económica incluye un programa integral de desestabilización. Voy a denunciar
estas acciones por primera vez. Incluye un programa integral de desestabilización, organizado, financiado y ejecutado directamente por el gobierno de Estados Unidos, con el empleo de operadores de origen cubano radicados en este y otros países. Tienen la misión, tienen el encargo de deprimir el nivel de ingresos de la población cubana por la vía de la manipulación especulativa de la tasa de cambio de la moneda, con efecto directo en el crecimiento de los precios, la propagación en redes de mensajes intimidatorios y alarmistas y la alteración así del comportamiento natural del mercado. El efecto es un daño severo al ingreso de cada cubano y obstáculos adicionales a los programas de estabilización macroeconómica. Se incurre para ello en el blanqueo de dinero del presupuesto federal estadounidense, empleando fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos y utilizados por el Departamento de Estado, organizaciones no gubernamentales y contratistas que lo canalizan. Nuestro gobierno cuenta con evidencia irrefutable sobre estas operaciones, con datos, nombres, contactos, comunicaciones y el involucramiento directo del gobierno de Estados Unidos y de sus diplomáticos. Se trata de una actividad criminal frente al derecho internacional, las leyes cubanas e incluso las leyes estadounidenses. Estados Unidos ha tratado de vender la idea de que el bloqueo es una justificación del gobierno cubano para esconder sus ineficiencias o los errores de su modelo de desarrollo. Esta campaña política se sostiene en una operación comunicacional y digital que, mediante la desinformación tóxica, los eufemismos, los silencios selectivos y la saturación coordinada de mensajes, busca instalar la percepción de que el bloqueo no existe o no afecta a la población. El gobierno de Estados Unidos no solo intenta negar o minimizar el efecto del bloqueo, sino que penalizan a quienes documentan sus daños y consecuencias, recurriendo a campañas de descrédito, a cibertropas pagadas con los fondos de cambio de régimen y a la censura algorítmica por parte de las plataformas tecnológicas de su propiedad respecto a los contenidos nacionales cubanos. Mentiría y mentirá quien niegue que sin bloqueo los problemas económicos de Cuba tendrían mejor y más rápida solución. De hecho, los propios promotores de la política de bloqueo y máxima presión se ufanan públicamente de su efecto destructivo y la capacidad para golpear el nivel de vida de todo un pueblo. Revísense las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos y de los políticos que han hecho carrera y fortuna con la agresión a Cuba. Si el gobierno de Estados Unidos tiene alguna mínima preocupación por ayudar al pueblo cubano, como dicen, suspenda o haga excepciones humanitarias al bloqueo con motivo de los daños que está ocasionando el huracán Melissa. Cuba es un país de paz. Nadie en su sano juicio y con un mínimo de honestidad puede alegar que Cuba representa o se proponga representar una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, una gran potencia, ni al bienestar del pueblo estadounidense. ¿Qué país tiene fuerzas militares desplegadas de forma agresiva, extraordinaria
e injustificada en el Mar Caribe mientras aquí deliberamos? ¿Cuál es el que amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y en especial la paz y el derecho a la libre determinación del hermano pueblo venezolano? ¿Cuál es el que ha adoptado la práctica criminal de cometer asesinatos en alta mar o dentro de las aguas jurisdiccionales de otros países a manos de sus fuerzas armadas, como ocurre hoy en el Caribe o en el Pacífico? ¿Cuál tiene a nuestra región llena de bases militares? ¿Quién articula abiertamente planes agresivos de subversión y cambio de régimen contra gobiernos progresistas? ¿Qué gobierno es el cómplice directo, suministrador de armas y financiamiento para el genocidio en Gaza? Si el gobierno estadounidense deseara contribuir a la paz en nuestra América, retire la amenaza militar y acepte un diálogo civilizado, sin precondiciones ni imposiciones, con Venezuela, con Colombia, con Nicaragua, con Cuba y con todos con los que tenga diferencias, y colectivamente con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El bloqueo es una política de castigo colectivo, califica como un acto de genocidio, viola de manera flagrante, masiva y sistemática los derechos humanos de los cubanos, no distingue entre sectores sociales o actores económicos. Agradezco profundamente a quienes en este debate y en el segmento de alto nivel de este periodo de sesiones alzaron su voz para pedir el fin del bloqueo y la salida de nuestro país de la espuria lista de estados llamados patrocinadores del terrorismo. Agradezco también a las agrupaciones regionales y de concertación que a lo largo del año han realizado sólidas declaraciones al respecto, a las numerosas organizaciones y movimientos de solidaridad con Cuba alrededor del mundo, a los estadounidenses que abogan por una relación basada en el respeto y la igualdad soberana entre ambos países. Reconozco las expresiones de cubanos en Estados Unidos y en todas partes que con sus pronunciamientos y sus acciones solidarias y patrióticas se oponen y luchan contra el bloqueo. Cuba no se rendirá. Persistiremos en denunciar la infamia y el atropello. Ejerceremos con determinación el derecho a decidir nuestro destino. Continuaremos el empeño de superar nuestras dificultades actuales y asegurar la sostenibilidad económica del país, aún con la continuación o incluso el ulterior fortalecimiento del bloqueo. Con José Martí, nuestro pueblo reafirma hoy que, antes que cejar en el empeño de hacer próspera y libre a la patria, primero se unirá el mar del sur al mar del norte y nacerá una serpiente de un huevo de águila. Y de Antonio Maceo, quien intente apropiarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Y con Fidel Castro Ruz exclamamos otra vez: patria o muerte, venceremos. Señora Presidenta, en nombre del noble y solidario pueblo cubano, que lleva décadas escribiendo una hazaña admirable de patriotismo, justicia, resistencia, creación y sacrificio, solicito respetuosamente a los Estados miembros votar a favor del proyecto A/80/L6 titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Será, distinguidos embajadores, señores delegados,
un acto de justicia a favor de un pueblo de paz que hoy se enfrenta, como al bloqueo, a otro huracán monstruoso. Muchas gracias. Doy las gracias al canciller de Cuba. Hemos escuchado al último orador en el debate de este tema. Pasaremos ahora a examinar el proyecto de resolución A/80/L6. Antes de ceder la palabra para las explicaciones de voto antes de la votación, querría recordar a las delegaciones que instamos a que limiten las explicaciones de voto a 5 minutos. Y en cualquier caso, las explicaciones no pueden superar los 10 minutos y tienen que pronunciarse desde los asientos. Cedo la palabra en primer lugar a la distinguida representación de Polonia que interviene en nombre de un grupo de estados. Gracias, presidenta. Delegaciones, es un honor intervenir en nombre de Chequia, Estonia, Letonia, Lituania y mi propio país, Polonia. Nuestra posición sobre esta cuestión se afianza en un principio no negociable. La Carta de la ONU, el centro de nuestro trabajo, que fomenta la paz y la seguridad mediante apego al derecho internacional. Por eso, nuestro deber es trabajar todos juntos hacia la paz y respetar la soberanía de todos los Estados miembros. Reconocemos, como siempre lo hemos hecho en el pasado, que el bloqueo y las medidas conexas afectan de forma negativa el nivel de vida del pueblo cubano. Las consecuencias humanitarias de esta situación son claras y nosotros estamos dedicados a aliviar el sufrimiento allí donde se da. Reiteramos nuestra disposición a compartir nuestra experiencia y ayudar al gobierno cubano en una transformación política y económica pacífica para hacer que el país se adentre por la senda del crecimiento sostenible. También querría expresar nuestra solidaridad plena con los afectos por el huracán devastador que tiene lugar ahora mismo. Al mismo tiempo, somos incapaces de entrar en un debate que ha sido muy selectivo políticamente desde hace años. Lamentamos tener que observar que un Estado que pide el apego al derecho en el marco ha apoyado a Rusia desde hace años en su guerra de agresión contra Ucrania, lo que es una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Además del apoyo político, el gobierno de Cuba hace la vista gorda a la participación activa de sus ciudadanos en una guerra ilegal de agresión en otros lugares del mundo. En concreto, hacemos referencia al número de ciudadanos cubanos que participan en la agresión rusa contra Ucrania, justo al otro lado de nuestra frontera. Este acontecimiento es una violación clara de las disposiciones clave de la propia Carta de las Naciones Unidas. Por eso le pedimos a Cuba una vez más que tome todas las medidas necesarias para impedir que sus ciudadanos se sumen a las fuerzas militares rusas y garantizar rendición de cuentas por cualquier participación cubana en la acción que contribuya a la invasión rusa. También le pedimos a Rusia que no explote las dificultades económicas de los pueblos del mundo haciendo que entre en una guerra ilegal de agresión. Algo que da pie al deterioro de la situación económica en esos países, sino que da pie a la privación de personas de sus viviendas, causando bajas entre los civiles, lo que es una discrepancia inaceptable. Como resultado de todo ello, vamos a abstenernos hoy. Y este voto tiene que entenderse como un repudio de la aplicación selectiva de la Carta. La paz y la seguridad significa que los países siempre tienen que respetar las leyes que piden a otros que cumplan. Gracias. Doy las gracias a Polonia y ahora cedo la palabra a Namibia. Gracias, presidenta. Expresamos nuestra solidaridad con los ciudadanos del Caribe que sufren las consecuencias del huracán Melissa. Presidenta, Namibia interviene para explicar su voto antes de la votación sobre el proyecto de resolución que tenemos ante nosotros. En 2025 se marcan 66 años desde que el gobierno y pueblo amistosos de la República de Cuba han estado bajo el bloqueo comercial, financiero, económico, unilateral e inhumano impuesto por los Estados Unidos. Este bloqueo contraviene el derecho internacional y la Carta de la ONU, que, entre otras cosas, se creó
para desarrollar relaciones amistosas entre las naciones sobre la base del respeto del principio de derechos iguales y la libre determinación de los pueblos, y para tomar otras medidas apropiadas para fortalecer la paz universal. Y la paz, exactamente lo que el gobierno y el valiente pueblo de Cuba trajo a Namibia cuando lucharon junto al pueblo de Namibia en pro de nuestra independencia. Durante nuestra lucha, los refugiados de Namibia también fueron acogidos en Cuba y muchos volvieron después para reconstruir nuestro país y para encontrar una nueva senda para el desarrollo. Sin embargo, hasta ahora vemos cómo se pone coto al derecho al desarrollo al pueblo de Cuba por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la economía más grande del mundo. La importación de alimentos, equipo y otros artículos esenciales en Cuba se ve limitada gravemente, lo que afecta a la capacidad de Cuba de participar de forma efectiva en el comercio mundial. A pesar de todos los desafíos que han tenido que encarar el pueblo cubano y que ha sufrido a lo largo de todos estos años, son un pueblo resiliente. Cuba no ha escatimado esfuerzos a la hora de contribuir al bienestar de millones de personas en todo el mundo mediante sus contribuciones altruistas en tantos casos donde han azotado la adversidad o los desastres naturales, o mediante la ciencia, los avances tecnológicos, la formación y la capacitación, apoyo a la comunidad internacional y el despliegue de profesionales médicos en gran parte del mundo en desarrollo. Presidenta, en su discurso a la Unión, al Congreso, el 20 de enero de 2015, el antiguo presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, pidió a los legisladores que levantaran el embargo contra Cuba, diciendo, y cito textualmente, en Cuba ponemos fin a una política que ya ha pasado su fecha de caducidad. Si lo que se hace no funciona durante 50 años, ha llegado el momento de intentar algo nuevo. En este cambio en la política hacia Cuba vemos el potencial de poner fin a un legado de desconfianza en nuestro hemisferio y elimina una excusa falsa para las restricciones en Cuba. Fin de la cita. Es una declaración que sigue siendo válida hoy. Sin embargo, desde junio de 2017, durante el primer mandato del actual presidente de los Estados Unidos, se hicieron todavía más estrictas las medidas contra Cuba. Este bloqueo no es una cuestión bilateral entre Cuba y los Estados Unidos de América, como se nos quiere hacer creer, sino que impide y afecta la cooperación internacional con Cuba. En este 80º año de existencia de las Naciones Unidas, nos pronunciamos por los buenos oficios del secretario general de las Naciones Unidas, con miras a que promueve el diálogo entre los dos países con la esperanza de frenar estas restricciones y que se normalicen las relaciones entre los dos países. Y por último, señora presidenta, pedimos que se elimine a Cuba de la lista de los estados que apoyan el terrorismo. Sería un indicio para mejorar las relaciones entre los dos países. Namibia no se desviará en cuanto a votar a favor de esta resolución. Invitamos a otros estados miembros a que hagan lo propio como gesto de solidaridad con el pueblo de Cuba. Gracias. La presidenta de las gracias a Namibia. Hemos escuchado al último orador que explicó su voto antes de la votación. La Asamblea pasará a pronunciarse sobre el proyecto de resolución A/80/L.6, que lleva como título necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Se ha solicitado una votación registrada. Daremos inicio a la votación. Los que estén a favor del proyecto de resolución A/80L.6, rogamos pronunciarse emitiendo su voto. Los que estén en contra, emitan su voto.
Los que se abstengan, emitan su voto. La Asamblea ha iniciado la votación del proyecto de resolución A/80/L.6, que lleva como título Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Rogamos a las delegaciones que confirmen que su voto ha quedado debidamente reflejado en la pantalla. Se da por concluida la votación. Se cierra el mecanismo. El resultado de la votación es el siguiente. A favor, 165. En contra, 7. Abstenciones, 12. Queda aprobado el proyecto de resolución A/80/L.6.